Un saludo desde acá de la ciudad de Portland para todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. En la mañana de hoy vamos a estar tratando lo referente a la porción número 70, que está basada en el texto que encontramos en Levítico 11, capítulo 11 y capítulo 12. Y quisiera comenzar hablando acerca, haciendo una pregunta más bien, que tiene que ver con las cosas que son sucias. Yo creo que aquí a nadie le gusta lo sucio, las cosas, la basura, todas estas cosas. Realmente vemos cómo en la casa incluso tenemos un lugar específico para poner todos los desechos de la comida, de la basura. Tenemos un lugar incluso donde podemos sacar todos estos desechos que se ponen en un lugar precisamente para que no apeste o no dé mal olor. Se cierra, porque bueno, todas estas cosas no son, digamos, de una cosa agradable. Yo hablo en mi caso, extiendo esto a los demás, porque creo que todo el mundo piensa de una manera, digamos, un poco diferente, pero ese rechazo a las cosas sucias, la ropa sucia, ese mal olor, creo que viene siendo algo común entre todos los seres humanos. Y al mismo tiempo, si a usted no le gusta, pues a Dios tampoco. Y basado en esto, precisamente, es que vamos a estar hablando un poco acerca de esas cosas que Dios rechaza o que Dios nos indica o nos llama precisamente a rechazar. Porque recuerden que en nuestra relación con Dios, no solo, o sea, va a tener una importancia no solo la pureza física, sino la espiritual también, o viceversa, o sea, la pureza espiritual y la pureza física también. Por eso Dios va a estar dándole al pueblo de Israel, y bueno, en ese caso a nosotros también, una serie de elementos que les va a ayudar a identificar todas aquellas cosas que nos impiden de alguna manera acercarnos a Dios, y precisamente también para, digamos, de alguna manera que este mundo material no nos arrastre con todas sus costumbres, como en el caso del pueblo de Israel. Recordemos que estaba rodeado de un sinnúmero de pueblos paganos que tenían ciertas costumbres, y Dios lo que quería era sacar al pueblo de Israel que adoptara aquellas costumbres que Dios le iba a dar para que se diferenciaran de todos aquellos pueblos. Una de las cosas que va basado precisamente en el texto que hemos estado viendo en esta porción de Levítico 11 y 12, es lo relacionado con el trato especial que se debe tener en ese caso con los alimentos, especialmente con los animales que debían o no comer el pueblo de Israel. Y desde cierto punto yo veo que tiene una importancia muy grande el poder identificar, o sea, usando estos elementos que Dios le da, llámalo usted mandamientos, leyes, instrucciones, que Dios le da al pueblo para poder identificar todas aquellas cosas o todos aquellos animales, en este caso, que ellos podían comer, ya que fueran puros o impuros. O sea, para poder, digamos, establecer esa diferencia entre los diferentes tipos de animales, ya sean del agua, de la tierra, aves o insectos, que podían comer o no. Y es importante, y me venía a la mente, porque, o sea, en uno de los versículos, el versículo 11, y se repite varias veces en el capítulo 11, incluso en el 12, donde dice que estos animales los tendréis en abominación. Eso se repite varias veces. O sea, que hay algo de importancia en el rechazar todas estas cosas que tienen que ver con esos animales que son impuros. O sea, Dios nos está mandando a separarnos de eso. Y me venía a mí la mente una de las maneras del poder identificarlo, porque bueno, me tomó de sorpresa en una ocasión que estaba con unos amigos con los que trabajo, que fuimos a pescar, y fue una de las formas en las que aprendí a la mala, digamos, tuve un poco de información, conocimiento al respecto. Y fue algo relacionado con los peces. Nos fuimos a pescar, estábamos en el bote y, ¿sabes? Cuando empezamos, cogí un par de peces, lo puse en el fondo del bote, y una de las personas con la que yo estaba pescando se me acercó y me preguntó que si yo no le cortaba, o sea, que si no le cortaba en la parte de la zagalla al pez para desangrarlo. Y como lógico, en Cuba no tenemos costumbre de ese tipo,
yo le dije que no, que simplemente yo, o sea, no tenía costumbre de hacerlo. Y él me explicó, dice, bueno, nosotros lo hacemos, si quiere, o sea, digamos, compartir, porque el punto era que nosotros íbamos a estar pescando y luego repartíamos a partes iguales para todos los que estábamos en el bote, los peces, ¿ves? Y él me sugirió que si quería participar de lo que, ¿sabes? Digamos, de toda la pesca en sí del grupo, que él me recomendaba que lo hiciera, que luego él me explicaba por qué ellos lo hacían. ¿Sabes? Yo no lo tomé a mal, simplemente asumí aquello para no ser, digamos, rebelde, y él me dijo que luego me iba a explicar el por qué. Y entonces yo cogí los peces que tenía, o sea, cogí el cuchillo, le corté las agallas y él me dijo, no, no, ya eso que tú, y esos se murieron, ya, o sea, no tiene sentido que lo hagas, tú simplemente tíralo ahí y nosotros te vamos a enseñar después la diferencia. Y yo pensaba dentro de mí, bueno, o sea, entre tantos peces, ya le había cortado las agallas y no van a poder diferenciarlo, creía yo. Pero bueno, seguimos pescando, yo simplemente cogí, le corté a todos los peces que iba sacando, los desangraba. Y al final del día, cuando salimos del lugar donde estábamos pescando, estábamos limpiando los peces para repartirlo y demás. Ellos empezaron a sacar peces, cogimos peces de otro tipo también, y ellos sacaron 2 peces así a un lado y sacaron otro de otra especie que les voy a explicar también, que tiene que ver un poco con esto, el tema que vamos a estar tratando hoy. Y me dieron, no, mira, estos son los peces que tú cogiste. Yo me quedé así un poco, digo, bueno, ¿cómo lo diferenciaron? Y entonces él me dice, agarra uno de estos. Cogió un pez y se mueve, ¿lo ves? Lo blandito que está. Y dice, ahora mira esto, que lo que tú cogiste, que no cortaste cuando estaban vivos, son estos 2 que están aquí. Yo lo toqué y parecían que eran un pedazo de palo, o sea, se habían quedado bien duros. Y me quedé así, dice, no solo esa es una de las diferencias, sino que a la hora de comer también vas a sentir en el sabor que son diferentes. Algo que pude experimentar. El punto de esto es que precisamente me explicó, o sea, sacó la Biblia en su teléfono y me mostró de dónde ellos sacaban este principio de desangrar los peces. O sea, que es un mandato que Dios daba para implementar en las cosas, o sea, para poderlo, algo para hacer. Y entonces me explicó también que el otro tipo de peces que habitaba allí, que también cogimos unos cuantos, ellos me lo dieron todo. Yo le pregunté que por qué lo rechazaban, que por qué no se lo llevaban también. Y ellos me dijeron que no, que ese tipo de peces ellos no lo comían porque no tenían escamas. Entonces, bueno, empecé yo en mi mente a analizar aquello porque, o sea, en Cuba no tenemos ese tipo de costumbre. Y empezaron a darme vuelta en la cabeza, por ejemplo, el tiburón que no tiene escama, un montón de peces que nosotros comemos que no tienen escama, y empezó aquello a darme vuelta en la cabeza. Y analizarlo, bueno, a la luz de la Biblia, y hoy se ve reflejado precisamente en la porción que estamos tratando, ese tipo de peces que, o digamos, de los animales acuáticos, específicamente lo que tenían ciertas características eran lo que se iban a llamar puros y eran lo que el pueblo de Israel podía comer. O sea, aquellos que tenían escamas, los que tenían aletas. De ahí en fuera, todo aquello que no tuvieran escamas o aletas, o sea, Dios les iba a decir que se abstuvieran de comer. Y alguna razón tenía, esa persona me explicaba también lo que pasaba con esos animales que viven en el fondo, que mayormente son los que no tienen escama, o sea, son como babosos y no tienen, digamos, esa escama, aunque todos son un poquito, como, digamos, son esos característicos que tienen los peces, pero me explicaba precisamente que no tenían escama y que comían todos los desechos que caían en el fondo del río, del lago o del mar. Y analizando yo cuando veía la porción esta, pasa lo mismo con los caracoles, los camarones, y hay un montón de animales que nosotros por costumbre comemos en Cuba, que aquí precisamente Dios manda a tenerlo de ellos porque va a tener, digamos, va a influir en la manera en la que nuestro cuerpo reaccione, ya sea por la parte saludable, en ese caso Dios no le dio un librito explicándole el porqué de las cosas, simplemente dio lo que podían comer y lo que no. Pero lo interesante de todo esto es que Dios le da precisamente al pueblo israelí, a nosotros, esta instrucción para que podamos nosotros ser capaces de diferenciar entre cuáles son esos animales puros y cuáles son esos animales que son impuros para no comer. Y aquí yo veo un paralelismo grande en el sentido de que de la misma manera, o sea, todas las cosas que Dios nos da, simplemente no las da, o sea, tienen, digamos, algún paralelo.
en nuestras vidas y en nuestro caminar o en el servir a Dios, y es precisamente en la vida diaria. O sea, toda aquella impureza, todas aquellas cosas que nos alejan a nosotros de Dios, son impurezas que, o sea, son cosas que Dios rechaza. Entonces Dios nos lo pone de esa manera para que nosotros podamos apreciar también cómo definir entre una cosa buena y una mala, en este caso las cosas que Dios nos manda a hacer, aquellas cosas que son puras, y aquellas cosas que nos alejan de Dios, para poder, digamos, establecer de la misma manera que escogemos entre las cosas que comemos y las que no debemos comer, porque Dios nos dijo que no hacían daño o lo que fuera, pero en el mundo espiritual también va a haber cosas que van a estorbar en nuestras vidas para tener esa relación con el Señor. Y aquí interesantemente en el versículo 43 al 45 del capítulo 11, dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea que aquí Dios está mostrando, a la hora de diferenciar esto, no es solo por decir, le voy a decir que coman esto o aquello, sino que Dios nos está llamando a hacer algo diferente. O sea, recordemos que todas las costumbres de todos estos pueblos, incluso las de nosotros en Cuba, que comemos un montón de cosas que a veces no analizamos que comemos y sabemos los prejuicios que pueden tener para la salud. Y bueno, avanzando un poquito más en el capítulo, vemos precisamente que Dios nos llama a nosotros a separarnos de todas estas cosas para hacer algo especial para Él. Entonces, bueno, también analizando un poquito más adelante en el capítulo 12, también veíamos algo referente a otro tipo de impureza, que, o sea, la impureza en sí no viene siendo algo como que te aparta o que te hace diferente, sino que te imposibilitaba, digamos, a hacer ciertas cosas en aquel tiempo, y bueno, hoy también tiene sus consecuencias. En aquel tiempo, por ejemplo, una persona que fuera impuro no podía ni acercarse al templo. O sea, recordemos que todo lo relacionado a la vida cotidiana del pueblo de Israel estaba directamente relacionado con lo que pasaba en el templo. Iba todo envuelto, o sea, todo giraba alrededor del templo. Y para una persona que estuviera impuro, o sea, la imposibilidad de ir al templo o acercarse al templo para ofrecer sacrificio o lo que fuera, o sea, era algo grande, como que te separaba precisamente de eso. Y entonces, bueno, hoy en día también podemos, cuando tocamos el tema de lo dañino que son muchos de estos animales, como en el caso del cerdo, o sea, para nadie es un secreto de que la carne de cerdo, a pesar de que mucha gente lo dice que es rica o lo que sea, es muy dañina. O sea, por la cantidad de grasa, el colesterol, así como los camarones. Hay un montón de cosas de animales que Dios simplemente nos está evitando a nosotros problemas, digamos, de salud, de obesidad, trastorno en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de nosotros de esa manera. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta también. Todas estas cosas, el incorporar todas estas costumbres, digamos, que Dios nos da, en todo el capítulo de Levítico 11 y 12, donde Dios especifica o habla acerca de aquellos animales que nosotros debemos no comer, nos van a ayudar a nosotros precisamente a diferenciar o establecer una diferencia no solamente en el qué comer, sino de rechazar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios y adoptar aquellas que Dios nos ha mandado. Y es interesante porque, bueno, cuando uno a veces como dice, bueno, ¿y qué hago? Una persona que se convierte, digamos, ¿qué hago para agradar a Dios? ¿Ve? O sea, ¿qué quito de mi vida y cómo lo suplo? Y hay algo importante aquí, porque mayormente cuando, o sea, quitamos algo de nuestra vida, es como un vaso, digamos, tiene agua, usted lo vacía, se va a llenar de algo. O sea, lo vacía no para que esté vacío, sino porque lo va a utilizar para echar otra cosa. Y así mismo pasa en nuestra vida. Cuando Dios nos está dando a nosotros instrucciones o cosas para cambiar en nuestra vida,
no es simplemente voy a rechazar, digamos, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer aquello, sino que da instrucciones específicas de qué hacer. O sea, sacar una cosa mala para incorporar una cosa buena en nuestra vida, no es para que quede ese vacío. Entonces, todo tenemos que tener este balance, no es decir, ok, voy a rechazar toda esta impureza o voy a dejar de comer esto o aquello, sino que Dios te va precisamente a dar algo para que ese vacío que va a quedar cuando saque digamos, esa costumbre o lo que sea, que pueda incorporar algo que sea mejor que eso que tú sacaste. O sea, ese es el punto. Entonces, es bueno porque es uno de los propósitos que Dios tiene con nuestra vida, y es que nosotros podamos precisamente hacer diferencia entre todas esas cosas que son, digamos, impuras, para que las saquemos de nuestra vida y incorporemos aquellas cosas que son puras. O sea, esa limpieza de nosotros para ser, digamos, ese pueblo que Dios ha escogido para algo especial. Y es al mismo tiempo alejándonos a nosotros de todas aquellas cosas que nos impiden precisamente acercarnos a Dios de una manera en la que podamos servirle, o sea, de una forma excelente. Y o sea, teniendo en cuenta también que todas estas cosas que nosotros vamos haciendo no pueden tener una repercusión también para nuestros hermanos, en el sentido de que nosotros se la impongamos, porque a veces corremos el peligro de imponerle a nuestros hermanos, oye, la Biblia dice esto, hay que hacerlo así o de esta manera. O sea, un servicio con excelencia o en nuestra vida, en nuestro andar, debe ser donde las personas quieran adoptar precisamente esos principios bíblicos que ellos ven en nosotros, que nosotros ya comenzamos a hacer, pero de una manera, digamos, que ellos quieran adoptarla. No decirle, oye, si no lo haces de esta manera te vas a ir al infierno. No, simplemente es enseñarle, digamos, de una manera en la que ellos puedan entender el prejuicio que tiene para su vida, el cuidar de su cuerpo, y al mismo tiempo cómo esto te ayuda precisamente a enfocarte en tener una relación íntima con Dios, hacer las cosas como Dios precisamente la está mandando en su palabra, que para eso nos dio toda esta instrucción. Y entonces quería terminar, digamos, haciendo como una especie de a resumir todo esto, porque precisamente un ser como Dios, creador de todo lo que existe, creo que va a ser el que mejor nos puede guiar en cuanto a cómo vivir una vida mejor. O sea, el reto entonces para nosotros es poder asumir todas estas cosas que Dios nos manda a incorporarle en nuestras vidas para de esa manera, digamos, acercarnos a Dios.